Durante décadas, Isabel Martín fue un susurro en su propia casa. Vivía en un pequeño pueblo de Castilla, donde las calles parecían siempre dormidas bajo el sol de la siesta, y el tiempo corría más despacio que en el resto del mundo. Allí todos conocían su nombre, aunque nadie realmente la veía. Desde muy joven había sido esposa, madre, ama de casa. Su vida se tejía con los hilos invisibles de las tareas diarias. Preparar el café de su marido cada mañana, planchar las camisas de sus hijos, limpiar el polvo que nunca dejaba de posarse sobre los muebles antiguos. Nadie le daba las gracias. Nadie se preguntaba si estaba cansada, si tenía sueños propios. Isabel sonreía con dulzura, bajaba la mirada y seguía adelante, como si estuviera hecha de aire. Su esposo, Julián, era un hombre serio, trabajador, respetado en el pueblo. La quería a su manera, con silencios y rutinas, pero jamás le preguntó qué deseaba ella. Sus hijos, ya adultos, habían volado del nido sin volver la vista atrás. A veces llamaban, otras veces no. Cuando venían de visita, dejaban platos sucios en la mesa y ropa en el sofá, como si Isabel fuese una sombra que recogía todo sin que nadie se diera cuenta. Con los años, la casa se volvió demasiado grande y demasiado silenciosa. Las paredes parecían escuchar sus pensamientos. Había días en que Isabel no pronunciaba una sola palabra. Solo el tic-tac del viejo reloj y el canto de un gorrión en la ventana le recordaban que aún existía. Y sin embargo, algo dentro de ella seguía latiendo. Una chispa diminuta, casi apagada, pero viva. Una tarde de otoño, mientras ordenaba el altillo, Isabel encontró una caja de madera con papeles amarillentos. Entre ellos, un sobre con el nombre de Julián, escrito con su letra firme. Sus manos temblaron al abrirlo. Era el testamento, y allí, con tinta clara y seca, estaba escrito: la casa de la calle de los Olmos queda en propiedad de mi esposa, Isabel Martín. Se quedó inmóvil, leyendo esas líneas una y otra vez. La casa. Su casa. No de sus hijos, no de nadie más, suya. Una oleada de emociones la atravesó: sorpresa, miedo, incredulidad. Y por primera vez en muchos años, una tímida sensación de poder. No poder sobre otros, sino sobre su propia vida. La casa no era solo un edificio de piedra y tejas rojas. Era el símbolo de toda su existencia. Había dado su juventud, su tiempo, su cuerpo y su alma para sostenerla. Y ahora descubría que siempre le había pertenecido. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, con el corazón acelerado, mientras la luna iluminaba las baldosas frías del pasillo. Recordó todas las veces que había callado para no molestar, todas las veces que había escondido sus lágrimas, mientras servía la cena, todas las veces que había sentido que se desvanecía, que era invisible, y comprendió algo doloroso y liberador al mismo tiempo. Había sido borrada. Borrada de las decisiones, de las conversaciones, de los recuerdos. Pero aún estaba ahí, respirando, viva. Al amanecer, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café entre las manos. Observó la luz dorada que entraba por la ventana, y por primera vez en décadas no pensó en lo que otros necesitaban de ella. Pensó en lo que necesitaba ella. No tenía un plan, ni sabía por dónde empezar. Solo sabía que no podía seguir siendo un fantasma en su propia vida. Y, mientras el reloj marcaba las 8, una idea nueva y silenciosa comenzó a florecer en su corazón, tan frágil y persistente como una semilla bajo la tierra. Recuperar su voz. Isabel se despertó con la luz temprana, filtrándose por las cortinas de lino de la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire fresco de la mañana, y por un instante todo parecía normal, cotidiano. Pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Aquella casa, que durante años había sido escenario de silencios y esfuerzos invisibles, ahora se sentía como una jaula. Una jaula dorada, sí, pero una jaula. Y Isabel, por primera vez, se dio permiso para imaginar la libertad. No hubo gritos, ni llantos, ni discusiones dramáticas. Nada de eso. Ella no necesitaba confrontar a nadie.
La vida le había enseñado que la verdadera fuerza no se demostraba con furia, sino con decisiones claras, precisas y silenciosas. Así que tomó el sobre con el testamento de Julián, lo sostuvo contra su pecho y respiró hondo. La tinta no era solo palabras, era un recordatorio de que, por fin, podía elegir. Durante días, Isabel planeó cuidadosamente cada paso. Contactó a Tato y Antonio, un viejo amigo de la familia y notario de confianza, alguien que había conocido a Julián desde joven. Su voz, cuando contestó el teléfono, le pareció un bálsamo, tranquila, segura, respetuosa. No necesitaba explicaciones largas. Antonio entendió de inmediato la seriedad de la situación y se comprometió a ayudarla con discreción. La venta del hogar fue organizada con la misma meticulosidad con la que Isabel había planchado las camisas de su hijo cuando era niño. Todo debía ser eficiente, privado y digno, nada de conversaciones incómodas, ni preguntas inoportunas. La casa estaba en un barrio apacible, rodeada de árboles viejos, con la luz del sol acariciando las paredes de ladrillo. El mercado estaba favorable, y pronto aparecieron compradores interesados, personas que veían belleza en cada rincón, donde Isabel había pasado décadas tejiendo recuerdos invisibles. Mientras las gestiones avanzaban, Isabel sintió una extraña mezcla de miedo y excitación. ¿Y si la juzgaban sus hijos? ¿Y si su decisión parecía egoísta? Pero en lo profundo de su corazón sabía que no se trataba de egoísmo, sino de supervivencia emocional, de recuperar algo que nunca le habían permitido tener, su propio espacio, su propio tiempo, su propia voz. El día en que se hizo efectiva la venta, Isabel guardó con cuidado los documentos en un sobre limpio y ordenado. No había necesidad de celebraciones ni de llamadas urgentes. Era su momento, silencioso y firme, un acto de autonomía que hablaba más fuerte que cualquier grito. Tomó su maleta más vieja, esa que había acompañado sus viajes cortos y sus mudanzas de juventud, y empacó solo lo esencial: unos pocos vestidos, fotografías antiguas de Julián y su hijo adolescente, un pequeño libro de memorias y la Biblia que había heredado de su madre. Todo lo que necesitaba para empezar de nuevo, sin cargas ni cadenas. Antes de salir, caminó por cada habitación de la casa. Tocó la encimera de la cocina, acarició el respaldo del sofá donde tantas veces había leído en silencio. Respiró el aroma de la madera que se había impregnado de años de vida familiar. Dejaba la casa no con amargura, sino con respeto y gratitud. Era un adiós, pero un adiós consciente, un cierre de ciclo que no dependía de la aprobación de nadie. El taxi la esperaba en la puerta. La brisa de la mañana acarició su rostro, fría y revitalizante. Era un soplo de aire nuevo, de posibilidades que antes no se había permitido imaginar. Se sentó junto a la ventana, observando cómo las calles del pueblo quedaban atrás, y por primera vez en décadas su corazón latió con anticipación y esperanza, en lugar de miedo o resignación. Su destino era un modesto retiro en la costa andaluza, un lugar tranquilo, donde los días transcurrían al ritmo del mar y el viento. Allí podría ser simplemente Isabel, sin la sombra de expectativas, sin la obligación de complacer a todos. Podría descubrir qué significaba vivir para sí misma. Mientras el coche avanzaba, una sensación cálida y liberadora la envolvió. Había dado el primer paso hacia una nueva vida, una vida que prometía paz, sentido y, sobre todo, libertad para redescubrir su propia voz. Y en lo profundo de su corazón, una pequeña llama empezó a arder. La certeza de que, aunque todo había cambiado, ella finalmente estaba tomando las riendas de su destino. Los primeros días en la costa andaluza fueron una mezcla de asombro y desconcierto para Isabel. El mar rompía con fuerza contra las rocas cercanas, y el aire olía a sal y a libertad. Cada paso, por los senderos empedrados del pequeño pueblo, parecía recordarle que estaba lejos de todo lo que conocía, de todo lo que la había mantenido invisible. Por primera vez en décadas, no tenía que servir, no tenía que callar, no tenía que ser un fantasma en la vida de otros. Al principio, se sentía extraña, como si el mundo no estuviera preparado para que ella existiera por sí misma.
Los vecinos la miraban con curiosidad, algunos con amabilidad, otros con un respeto silencioso que no estaba acostumbrada a recibir. Cada sonrisa que le devolvían la hacía sentirse un poco más ligera, un poco más viva. Paseaba por la playa al amanecer, dejando que la espuma de las olas mojara sus pies y escuchando el viento que parecía susurrarle: «Has llegado. Este es tu tiempo». Isabel comenzó a explorar pequeñas rutinas para llenar sus días de forma lenta y consciente. Visitaba el mercado local, comprando frutas y verduras frescas, charlando con los tenderos sobre recetas olvidadas y sabores que evocaban recuerdos de su juventud. Aprendió a preparar el café exactamente como le gustaba a ella, sin tener que añadir azúcar para los demás, sin tener que esperar a que alguien dijera «gracias». Cada gesto sencillo era un recordatorio de que podía vivir para sí misma y no para los otros. Pero aunque la tranquilidad le proporcionaba un alivio inesperado, Isabel sentía que algo faltaba. Había dejado atrás años de sacrificio silencioso, y ahora, con todo el tiempo del mundo, sentía un vacío profundo. No era soledad, era la sensación de que su vida había sido borrada y necesitaba escribir un nuevo capítulo, uno que reflejara su esencia. Una noche, mientras miraba la luz de la luna reflejada en el agua, un recuerdo antiguo apareció con fuerza. Era una conversación con Julián, años atrás, durante un atardecer en su jardín. Él le había dicho, casi como un susurro: «Isabel, cuando yo ya no esté, cuida de ti misma, no dejes que nadie apague tu luz». Esa frase, que entonces parecía una simple recomendación, ahora resonaba con claridad absoluta. Isabel comprendió que había llegado el momento de escucharla de verdad. No podía seguir viviendo en la sombra de lo que otros esperaban de ella. Tenía que encontrar un propósito propio, algo que llenara ese vacío con significado, no con objetos ni distracciones. Mientras meditaba sobre su futuro, una idea empezó a tomar forma en su mente, como una semilla que finalmente encontraba tierra fértil. ¿Qué pasaría si pudiera ayudar a otras mujeres como ella, que habían sido invisibles, olvidadas, relegadas al fondo de sus propios hogares y familias? Mujeres que habían dado todo y al final se sentían vacías, sin reconocimiento ni gratitud. La idea era casi tangible: crear un espacio donde estas mujeres pudieran sentirse vistas y valoradas, un lugar donde sus historias no fueran ignoradas, sino celebradas, un refugio lleno de luz, jardines y risas compartidas, un hogar que ofreciera paz, comunidad y respeto. Isabel comenzó a imaginar cada detalle: habitaciones acogedoras, una cocina grande donde pudieran preparar juntas las comidas, un jardín con flores y árboles frutales. Mujeres que llegaran con cansancio en el alma y se marcharan con una sensación de renovación, con sus voces escuchadas, con su valor reconocido. A medida que la imagen se hacía más clara, Isabel sintió algo que no había experimentado en años: emoción y determinación. El vacío que había sentido durante su llegada al pueblo comenzó a llenarse con un propósito, con la certeza de que podía transformar no solo su vida, sino también la de muchas otras. Esa noche se durmió con una sensación de paz desconocida. Estaba lista para dar forma a su nueva vida. El mar seguía rugiendo afuera, pero ahora su sonido no era de amenaza ni de soledad, sino de bienvenida, como si acompañara cada latido de su corazón, que por fin latía para sí misma. Isabel pasó los días siguientes buscando la propiedad perfecta para hacer realidad su sueño. No quería simplemente una casa grande, sino un lugar con alma, con historia, que transmitiera calidez y acogida desde la primera mirada. Finalmente, después de varias semanas de búsqueda, encontró una antigua casona en las afueras del pueblo, rodeada de olivos centenarios y con un pequeño jardín, que, aunque descuidado, prometía florecer de nuevo. La casona necesitaba trabajo, pero Isabel no se desanimó. Para ella, cada grieta en la pared y cada puerta que chirriaba era una oportunidad de reconstrucción, no solo física, sino también simbólica. Este lugar se convertiría en un refugio para mujeres que, como ella, habían sido invisibles durante demasiado tiempo. Mujeres que habían dedicado su vida a otros, olvidando su propio valor.
Contrató a artesanos locales para restaurar la casa, pintores para las paredes, jardineros para el jardín, y eligió muebles cómodos y acogedores. Cada decisión era tomada con cuidado, pensando en crear un espacio donde la tranquilidad y el respeto fueran la base de todo. Isabel quería que la casa hablara por sí misma, que transmitiera paz desde el primer instante. La inauguración de la Casa de la Esperanza fue discreta. No hubo discursos, ni invitados famosos, ni celebraciones ostentosas. Solo Isabel, caminando por los pasillos recién pintados, sintiendo cada rincón con su mano, asegurándose de que cada habitación irradiara calidez y seguridad. Y cuando las primeras mujeres llegaron, cansadas de años de sacrificio silencioso, Isabel las recibió con una sonrisa genuina, la primera que se sentía completa en mucho tiempo. Entre las primeras residentes estaba Elena, una profesora jubilada cuyo brillante intelecto había sido ignorado por una familia demasiado ocupada para reconocerlo. Clara, que había dedicado su vida a un esposo exigente y egoísta, y María, que había cuidado a sus padres ancianos hasta quedar exhausta y sola. Cada una traía consigo una historia de sacrificio y dolor, y cada historia encontraba eco en el corazón de Isabel. El primer día, mientras caminaban por el jardín, Isabel les dijo: «Aquí no hay juicios ni obligaciones, solo hay espacio para ser ustedes mismas, para recordar quiénes son, para cuidar de sí mismas, tanto como cuidaron de los demás». Y así comenzó un ritmo cotidiano, lleno de pequeñas alegrías, desayunos compartidos, talleres de lectura, paseos por el jardín, risas que resonaban donde antes solo había silencio. Isabel descubrió algo inesperado. Al dar a estas mujeres un espacio para renacer, también ella misma renacía. Cada sonrisa, cada historia compartida, cada agradecimiento sincero era un recordatorio de que su vida tenía valor más allá de lo que jamás le habían reconocido. Pero Isabel también aprendió que la verdadera fuerza no se mide en gestos grandiosos, sino en la constancia de cada día. No era necesario demostrar nada al mundo, ni justificar su decisión ante los hijos o el pueblo. La paz que sentía venía de la certeza de que estaba construyendo algo que importaba, algo duradero, algo que no se podía borrar con indiferencia ni con palabras. A medida que los meses pasaban, la Casa de la Esperanza se convirtió en un hogar vibrante. Las paredes se llenaron de recuerdos, las risas de las mujeres resonaban en cada rincón, y el jardín florecía con fuerza renovada, reflejando la transformación interna de todas las que vivían allí. Cada mujer encontraba su voz, redescubría su fuerza y, al mismo tiempo, ayudaba a que otras hicieran lo mismo. Isabel observaba todo desde la terraza, con la brisa acariciando su rostro. Por primera vez en su vida, sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. La vida que había construido para otros durante tantos años, ahora servía para algo más grande: dar esperanza, dar valor y recordar a las mujeres que nunca son invisibles si tienen un lugar que les recuerda su propia dignidad. Y así, mientras el sol se ocultaba detrás de los olivos y el cielo se teñía de naranja y violeta, Isabel comprendió la verdad más profunda. La fuerza no siempre grita, a veces se construye silenciosamente, con amor, paciencia y propósito. La Casa de la Esperanza no era solo un refugio para otras, era también su propio renacimiento, la prueba viviente de que incluso después de ser ignorada y olvidada, una mujer puede recuperar su voz, su poder y su alegría. Los días en la Casa de la Esperanza transcurrían tranquilos, llenos de risas compartidas y silencios cómodos. Isabel se sentía más viva que nunca, descubriendo que podía guiar, escuchar y acompañar sin sentirse agotada por expectativas que no eran suyas. Cada gesto de las mujeres que llegaban reforzaba su sensación de propósito. Pero la vida, como siempre, tenía sus propios planes. Una tarde, mientras revisaba el jardín recién sembrado con flores aromáticas, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea estaba Julián, su hijo. Su voz sonaba rara, vacilante, cargada de emociones que no había escuchado en años. «Mamá, necesitamos hablar contigo.
No entendemos por qué te fuiste, por qué no dijiste nada. Isabel lo escuchó en silencio sin interrumpir. Su corazón palpitaba con fuerza, pero no de miedo ni de resentimiento. Simplemente sentía la tensión de lo inesperado. Su vida había cambiado, y ahora Julián comenzaba a enfrentar la consecuencia de haber ignorado tantos años de sacrificio y amor silencioso. Decidió que recibiría a su hijo, pero con una condición clara. No habría reproches, no habría confrontaciones, solo diálogo y respeto. El día que llegó Julián, Isabel lo recibió en la terraza de la Casa de la Esperanza. Las flores a su alrededor parecían más vivas que nunca, y el canto de los pájaros creaba una atmósfera de serenidad que contrastaba con la tensión palpable. Julián entró, visiblemente incómodo, observando cada detalle de la casa, cada cambio que ella había hecho, como si no pudiera comprender cómo su madre había logrado todo eso sin su ayuda. «¿Mamá?», comenzó, con la voz temblorosa. «Cassandra y yo. No sabíamos nada de esto. Nos sentimos perdidos». Isabel lo miró con calma, respirando hondo. «Julián, he vivido años esperando que valoraran mis esfuerzos. He cuidado de todos, he dado todo de mí, y durante mucho tiempo fui invisible para ustedes. No se trató de irme de repente, sino de encontrarme a mí misma». Su hijo bajó la mirada, recordando todas las veces que la había dado por sentada, todas las veces que su madre había estado ahí, sin recibir ni un gesto de agradecimiento. Un sentimiento de culpa, mezcla de tristeza y reconocimiento, lo invadió de golpe. Pero no todo fue fácil. Con la llegada de Julián, también aparecieron tensiones con Cassandra, su nuera. Al enterarse de la venta de la antigua casa familiar, sus mensajes fueron cortantes y llenos de reproches. «No puedes tomar decisiones así», decía. «La familia, los recuerdos, todo se queda atrás por tu egoísmo». Isabel no respondió. Aprendió que responder al veneno con calma era más poderoso que cualquier discusión. Su silencio era su fortaleza. En lugar de caer en confrontaciones, decidió mostrar con hechos quién eras ahora. Una mujer que no dependía de la aprobación de otros, que podía crear, sostener y guiar su propio espacio con dignidad y propósito. Durante esas primeras semanas de reencuentro, Julián comenzó a comprender la magnitud del error que habían cometido. Cada visita a la Casa de la Esperanza, cada conversación con las mujeres que residían allí, cada momento que pasaba, viendo la paz y el respeto que Isabel había instaurado, le enseñaba más que cualquier reproche. La casa no era solo un refugio para mujeres, era un espejo de la fuerza y la resiliencia de su madre, de lo que ella había sido y seguía siendo. Isabel, por su parte, se mantuvo firme en sus límites. No permitió que la culpa de otros la arrastrara hacia un pasado doloroso. Cada encuentro era una oportunidad de aprendizaje, no una oportunidad para revivir viejas heridas. Enseñaba, guiaba y escuchaba, pero también recordaba a todos que su tiempo y energía ahora eran suyos y que cualquier relación debía basarse en respeto y reconocimiento mutuo. Al final de cada visita, mientras Julián se marchaba, Isabel sentía una mezcla de nostalgia y orgullo. Sabía que su hijo estaba comenzando a ver lo que siempre había sido, una mujer fuerte, sabia y digna de respeto. Su lucha silenciosa había dado frutos, y mientras cerraba la puerta de la Casa de la Esperanza tras cada encuentro, un pensamiento recurrente la llenaba de satisfacción. Había aprendido que el poder de una mujer no está en la aprobación de otros, sino en su capacidad de levantarse y crear su propio camino. Con cada semana que pasaba, Isabel sentía cómo su vida adquiría un ritmo propio, libre de exigencias ajenas y lleno de propósito. Cada día, en la Casa de la Esperanza, era una lección silenciosa sobre resiliencia y dignidad. Las mujeres que llegaban compartían historias de sacrificio y dolor, y en cada relato, Isabel veía reflejada una parte de su propio pasado. Esa conexión le recordaba que su esfuerzo no solo había sanado su alma, sino que ahora estaba ayudando a sanar otras vidas. Las mañanas comenzaban con un desayuno colectivo,
preparado cuidadosamente por todas, donde las risas se mezclaban con el aroma del pan recién horneado y el café. No había prisas ni obligaciones, solo la libertad de existir y ser escuchadas. En esos momentos, Isabel comprendía que cada mujer que llegaba a la casa encontraba un refugio donde podía recordar quién era, sin las expectativas de familiares o del mundo exterior. El jardín se convirtió en el corazón de la comunidad. Entre rosales y jazmines se organizaban talleres de jardinería, yoga suave y encuentros de conversación donde cada voz era valorada. Isabel notaba cómo la confianza y la alegría crecían en cada mujer. La Casa de la Esperanza se transformaba lentamente en un espacio de empoderamiento y recuperación emocional. Pero la verdadera prueba llegó cuando algunas familias, incluyendo hijos y nietos de las residentes, comenzaron a mostrar incomodidad ante la independencia de sus madres y abuelas. Algunos enviaban mensajes exigiendo control sobre decisiones, dinero o actividades. Otros cuestionaban la autoridad de Isabel sobre la casa. Sin embargo, Isabel se mantuvo firme. Había aprendido que la verdadera fuerza no estaba en la confrontación explosiva, sino en mantener la calma, establecer límites claros y actuar con justicia y empatía. No se trata de conflicto ni de venganza, les decía a quienes dudaban. Se trata de dignidad y respeto. Cada mujer aquí tiene derecho a decidir sobre su vida, y yo solo facilito un espacio donde puedan hacerlo. Su firmeza no tardó en rendir frutos. Las mujeres comenzaron a sentirse seguras, no solo dentro de la casa, sino también al enfrentarse al mundo exterior. Aprendieron a decir no, sin culpa, a priorizar su bienestar y a reconocer que sus vidas tienen valor más allá de las expectativas de otros. Cada gesto de independencia que practicaban fortalecía su autoestima y consolidaba el espíritu de comunidad que Isabel había creado con tanto cuidado. Isabel también descubrió que enseñar a otras a defender su autonomía era, en sí mismo, un acto de sanación. Con cada consejo compartido, con cada palabra de apoyo, reforzaba la idea de que una vida no valorada por otros aún podía ser rica, significativa y plena. No importaba si habían sido olvidadas durante décadas. Lo esencial era que ahora podían reclamar su lugar en el mundo. Los meses transcurrieron y la Casa de la Esperanza se llenó de actividad, vida y colores. Las risas resonaban por los pasillos y cada rincón contaba historias de resiliencia y renacimiento. Isabel, observando desde la terraza, sentía una paz que nunca había experimentado antes. Había encontrado su propósito, había creado un legado y, sobre todo, había demostrado a sí misma que aún tenía poder para transformar vidas. La verdadera satisfacción vino un día cuando una residente, sentada en el porche al atardecer, tomó la mano de Isabel y le dijo: «Gracias a ti, puedo volver a sentirme importante. He recordado quién soy y he descubierto que aún puedo ser feliz». Esas palabras, simples pero profundas, hicieron que Isabel entendiera que su lucha silenciosa, su dolor y su resiliencia no habían sido en vano. Cada sacrificio, cada momento de invisibilidad, cada lágrima contenida, la había preparado para construir algo mucho más grande, un refugio de amor, respeto y dignidad que cambiaría vidas. Y así, en medio de la calma, con el sol desapareciendo lentamente en el horizonte, Isabel comprendió la verdad esencial. La fuerza de una mujer no se mide por lo que otros le deben, sino por lo que ella puede dar y por la vida que se atreve a construir para sí misma y para quienes necesitan un lugar seguro para renacer. En la Casa de la Esperanza, Isabel no solo recuperó su propia vida, creó un faro de luz para todas aquellas que habían sido olvidadas, demostrando que nunca es tarde para reclamar dignidad, amor y propósito. Con el paso del tiempo, Isabel se convirtió en una figura central en la vida de las mujeres de la Casa de la Esperanza. Cada rincón del hogar reflejaba cuidado y dedicación, y cada sonrisa de las residentes era un testimonio del impacto profundo que su liderazgo silencioso había generado. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando sus hijos decidieron visitarla, ansiosos por entender la vida que ella había construido lejos de ellos. Julián y Cassandra llegaron una tarde de primavera. Sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y culpa al contemplar la casa.
Nunca habían imaginado que su madre había logrado algo tan significativo y transformador. Las paredes, llenas de colores cálidos, el jardín floreciente y el ambiente de respeto y armonía, contaban una historia que ninguna palabra podía transmitir por completo. «¡Mamá!», dijo Julián con voz temblorosa. «No sabíamos lo que habías hecho. ¿Todo esto? Es increíble». Isabel lo observó en silencio, recordando los años de sacrificio, las noches de insomnio, las lágrimas contenidas y la invisibilidad que había soportado. Sin rencor, solo con la calma firme de quien ha encontrado su propósito, le respondió: «No se trata de que comprendan lo que hice, sino de que vean que he decidido vivir por mí misma. Todo lo demás es consecuencia de mi elección de respetarme y crear un espacio donde otras puedan hacer lo mismo». Cassandra permanecía en la puerta, visiblemente incómoda. No estaba acostumbrada a ver a Isabel como alguien poderoso y autónomo. La mujer que una vez había sido considerada sumisa y silenciosa, ahora irradiaba autoridad y serenidad, y eso la descolocaba profundamente. Durante la visita, Isabel llevó a sus hijos por toda la casa, mostrándoles los espacios de convivencia, los talleres, el jardín y las habitaciones donde las mujeres dormían. Cada detalle cuidadosamente pensado para fomentar dignidad y autonomía. Julián comenzó a comprender que la independencia de su madre no significaba distanciamiento, sino un profundo acto de responsabilidad hacia sí misma y hacia otros que necesitaban guía y apoyo. Una de las residentes, Clara, se acercó y dijo con una sonrisa tímida: «Gracias a Isabel, he vuelto a sentirme fuerte. Nunca creí que podría encontrar un lugar así». Isabel miró a sus hijos y explicó: «Esta casa no solo es para mí, es para todas las mujeres que han sido olvidadas, que han dado sin recibir, que necesitan un espacio para recordar su valor. Es mi legado, y ahora ustedes también pueden aprender de él». Con el tiempo, Julián y Cassandra comenzaron a respetar los límites que Isabel había establecido. Entendieron que la relación con su madre ya no se basaba en control ni dependencia, sino en respeto mutuo y reconocimiento. Isabel enseñó con paciencia que el verdadero amor familiar no consiste en exigir, sino en valorar y apoyar la autonomía de cada miembro. La Casa de la Esperanza se convirtió en un modelo de comunidad y solidaridad. Cada nueva residente traía consigo historias de sacrificio y olvido, y cada historia fortalecía la red de apoyo y comprensión que Isabel había construido. La casa no era solo un refugio, era un símbolo de resiliencia y de la fuerza que surge de la autodeterminación. Isabel comprendió que su verdadero poder residía en la capacidad de transformar su dolor en algo positivo para los demás. No necesitaba confrontar a quienes la habían ignorado. Había encontrado una satisfacción mucho más profunda en dar vida, confianza y esperanza a quienes la necesitaban. Su voz, antes silenciosa, ahora resonaba a través de cada acción, cada sonrisa y cada vida que tocaba. El legado de Isabel se consolidó no por confrontaciones ni reclamos, sino por la paz, el respeto y el amor que instauró. La Casa de la Esperanza se convirtió en un faro para todas aquellas que en algún momento habían sido invisibles. En cada gesto, en cada risa, Isabel recordaba su propio viaje, de la invisibilidad y el sacrificio a la autonomía, la dignidad y la creación de un impacto duradero. Mientras el sol se ocultaba tras los olivos del jardín, Isabel se sentó en su silla favorita de la terraza, observando las flores y las sonrisas de las mujeres reunidas. Sintió una profunda satisfacción. Había reclamado su vida, construido un legado y, sobre todo, enseñado que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la resiliencia y la valentía de vivir según los propios valores. Y así, en la calma del atardecer, Isabel comprendió que su historia no solo era de superación personal, sino un faro para todas las mujeres que merecen ser vistas, escuchadas y respetadas. La Casa de la Esperanza no era solo su refugio, era su legado eterno,